Ahí está. Entonces, hoy nos llegó un reporte como de la carrera de soporte técnico de que hay tareas que están atoradas en como el espacio de borrador. Nosotros tenemos la indicación de no calificarlas porque como son borrador, puede que ustedes las cambien o les falte alguna parte y ustedes lo quieran integrar después. Entonces, ya levantamos el reporte porque resulta que como que, al menos en el módulo 2 las tareas en vez de entregarse como normal, se están yendo a borrador, ¿no? Entonces, si alguien tiene una tarea ahí atorada que yo no haya calificado, hoy me la pasé calificando tareas, ¿no? Entonces, si hoy, si ya entregaron algo y no se los he calificado y aparece que está en borrador, mándenme un correo porque tenemos que avisar, ¿no? Ya avisé de algunos alumnos, no sé si es como por alumno, ¿no? Pero yo estoy dando como la información muy precisa. Em, entonces, bueno, ya con eso, cualquier cosa, pues yo no he revisado ninguna tarea de borrador, ¿no? Creo que por obvias razones, pero bueno, yo no sabía que estaban ahí atoradas. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí con el módulo 4, no, módulo 3, perdón, pero vamos a revisar un poco em, sobre ya los sexenios. Yo les pido paciencia, es como bastante información, diría yo, pero igual lo han trabajado bastante bien, ¿no? Con las tareas, así que creo que no va a haber tanto problema. Igual les quise hacer como las cosas un poco más sencillas, más buena onda, ¿no? No tanta fecha. eh, Bajé, o sea, muchísimas cosas de las que están en el contenido, las, las sinteticé, las fui como moldeando un poco más, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, nosotras nos habíamos quedado en, em, en que habíamos visto los tres momentos, ¿no? de la economía en México, ¿no? En un primer momento habíamos dicho, vamos a regresar a nuestro, bueno, ajá. Habíamos dicho que éramos un país como de productor de como materias primas, ¿no? Habíamos hecho nuestra línea del tiempo. Entonces, la número uno era productor de materias primas, ¿no? Que no solo era como pensar en el agro, también podrían ser minerales, cosas que venían como muy de la naturaleza y se puede como trabajar un poco más artesanal, más manualmente, ¿no? El segundo momento que lo vimos ya en teoría, ¿no? Fue la industrialización, que viene del programa de las EASY para para industrializar no solo México, sino toda la región latinoamericana, ¿no? Con esta idea de que modernizar, pero también de que así, al tener una industria y poder trabajar con cosas más complejas, se puede producir en masa, ¿no? Y realmente fue un crecimiento económico muy, muy importante. Em, y Em, yo también les conté un poco sobre cuál fue el problema, ¿no? Porque, ay, estuvo muy padre, la verdad, no nos tocó, pero el problema fue que la industria y la tecnología nunca fue nuestra, ¿no? La explotábamos y todo, pero en algún momento, pues, se hizo vieja, se descompuso, hubo más tecnología más rápida, más moderna, más así. Y llegamos al tercer momento, que es como lo que estamos viviendo ahora, que es la época de la globalización, la apertura de mercados, la poca participación del Estado, ¿no? Que en el 2
Número dos, teníamos como una participación en todo, ¿no? Y en el tercero ya se busca que el Estado no tenga tanto peso, no tenga tanto poder y que sean más bien las empresas, ¿no? Entonces se abren las fronteras y para el capital. Eso es como nuestro momento, ¿no? Nuestro tercer momento, que es donde vivimos, ¿no? Y ahora vamos a hacer el recuento histórico como específico, ¿no? No vamos a revisar todos los sexenios así como tan detallados, sino que los vamos a ir, este, pues identificando. Básicamente no nos vamos a detener en el uno, ¿no? Como nos vamos a ir del 2 al 3, ¿no? De la parte más industrializada y nos vamos a ir a ver, ¿no? Porque aparte cada país tuvo una manera diferente, ¿no? De empezar la apertura comercial, ¿no? Entonces, eso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pueden comentar, ¿vale? Vamos a empezar. Chun, 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 chun. Aquí, esto ya lo vimos. Ahí. Ujú. Empezamos con Díaz Ordaz. Em, es del 64 al 70, ¿no? No sé si alguien ya existía en ese momento, pero ya es algo, pues hace 60 y tantos años, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz, para empezar, viene de una trayectoria, bueno, no, bueno, sí, viene del partido con más trayectoria, ¿no? Que muchos de ustedes han apuntado que estuvo, pues, ay, hay alguien entrando, eh, 70 años en el poder, y pues Díaz Ordaz es parte de esos periodos, ¿no? Em, y bueno, gobernó del 64 al 70. Ya no, vimos, muchos me han comentado que pues está reconocido por el autoritarismo político porque por la represión estudiantil del 68, ¿no? Hola, Mayrani. Y esto es como en lo social. El PRI tiene como una cosa bien rara, es como un, un fenómeno muy raro que en sociología, no sé si se dice así en general, pero dicen que es como la política del garrote y la zanahoria. Porque por un lado es muy represivo, pero por otro lado te da muchísimos como programas, ¿no? Que sí beneficia a la sociedad. Em, entonces, socialmente, pues es medio ambiguo porque, por un lado, reprimió, ¿no? Esto es en lo social, em, esto es en lo económico. Pero también no podemos dejar de pensar que también creó mucha infraestructura de instituciones sociales, ¿no? Entonces, a través de un Estado muy participativo, que tiene mucho para explotar, ¿no? Industrialmente, empieza a gastar en instituciones sociales. Por ejemplo, aquí están, ¿no? Algunas instituciones, el metro, ¿no? El metro que ahora pues no sé, todos le sufrimos al pobre metro. El Instituto del Petróleo, ¿no? Que también tiene que ver con este proceso de industrialización donde necesitamos crear pues las instituciones, ¿no? Porque se necesita, ¿no? Em, y algunas otras espacios. También, ahí hay una monedita de los 60. Obviamente, en cuestiones económicas, el mercado es protegido, ¿no? Protegido por el Estado, no hay participación de privados, obviamente hay un fuerte control estatal y pues el Estado tiene muchísima participación. Y no había una gran apertura comercial, ¿no? Casi todo lo que se producía era eh, para el consumo interno.
Em, entonces, bueno, ¿no? Entonces estamos en el momento 2, ¿no? El momento de... Y aparte o sea, este sexenio es donde la industria va pegando durísimo, donde todavía no hay crisis, ¿no? Este sexenio es donde todo va bien, ¿no? Entonces sí, hay un montón de gasto, se van creando. Y es este momento también, algo que no aparece, pero que es interesante, eh, la creación de tanto, bueno, el tanto gasto público y la creación de tantas instituciones y la urbanización de las ciudades va creando lo que ahora o lo que fue la clase media, ¿no? La clase media mexicana nace en este momento también. Entonces, bueno, sigamos. Acuérdense, dudas, preguntas, pueden interrumpir. Ah, bueno, aquí está una foto de la siderúrgica, ¿no? Pues que está interesante que todo esto venía del Estado, ¿no? Eh, Ahora nos vamos con Echeverría, ¿no? Seguimos en el PRI, del 70 al 76. Em, el Estado sigue gastando muchísimo, ¿no? Del 20 al 30% del PIB es muchísimo, o sea, eh, hay momentos donde se gasta el 1%, ¿no? Entonces, es demasiado, es irreal el 30%. O sea, sí estuvo bien la industrialización, pero fue hasta irresponsable lo mucho que se gastó. También, otra vez, retomando como cuestiones, y esto parte, por ejemplo, de una política económica, ¿no? Y una política social también. Eh, que aparte viene mucho del mecenazgo, ¿no? De todo este mm, caudillismo de compra, como de intercambio entre beneficios sociales y compra de votos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también había tanto gasto, ¿no? No es porque el PRI sea tan buena onda, o sea, sí tiene muy buenas propuestas en su momento, ¿no? Pero también porque correspondía a una relación de clientelismo. Por otro lado, estaban muy fuertes también los sindicatos, ¿no? Y los sindicatos de trabajadores que pues buscaban y atendían muchísimas necesidades. Y una de las necesidades fue la vivienda, ¿no? Ahí les puse como Asamblea Nacional sobre Vivienda Obrera, porque con Echeverría se crea, además de otras instituciones, el Infonavit, ¿no? Que es como el Estado procurando vivienda para los trabajadores, que es interesante. También se creó Profeco, ¿no? Para el consumidor, CONACYT para ciencia y tecnología y la Secretaría de Turismo, ¿no? Pensando como un poco modernizar el Estado, ¿no? También la clase media se creó gracias, ¿no? A todas estas instituciones, ¿no? Muchísimas familias no podrían haberse hecho de una casa sin este programa. O, bueno, el CONACYT tiene que ver también para desarrollar y modernizar la ciencia y la tecnología en nuestro país, ¿no? Y Profeco, pues para defender al consumidor. Em, pero aquí, pues no nos duró tanto el gusto, ¿no? Porque empiezas a gastar un montón y tus máquinas empiezan a ser viejas. Entonces, pues esta expansión, pues, mm, este gasto desmesurado, pues empezó a generar problemas, ¿no? Hubo una alta inflación, una creciente deuda externa, eh, mm, y pues finalmente, ¿no? O sea, como que empezaron a haber problemas, y finalmente esto acabó en la devaluación, ¿no? La devaluación del 76, donde que básicamente sí fue como todo un caos, ¿no? Fue de las primeras crisis económicas de México que fueron pues realmente como grandes, ¿no? Y también lo interesante de estas crisis fue que en su momento, em,
acabo de decir, en ese momento se vio que, o sea, la irresponsabilidad, ¿no? O sea, de, claro que sí vamos a gastar un montón, no, o sea, es pésima tu estrategia, ¿no? Pero muy bien. Luego, vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? Ujú. Mm, ok. No, entonces, pongamos que para Díaz Ordaz estamos en el momento de auge y todo es modernización, industrialización, ¿no? Hasta los setentas más o menos, es como el auge del modelo de sustitución de importaciones. Y a partir de los 75 más o menos, bueno, setentas, es que se empieza el declive, ¿no? Y empiezan las crisis. Todavía, ¿no? No entramos al momento de liberalización de la economía, pero este sistema ya está como agotado, ¿no? Que pudo haberse agotado menos rápido, ¿no? Más lento si no se hubiera gastado tanto, pero pues bueno, ¿no? Entonces, aquí podemos decir crisis del modelo de las ISIS. Después, para del 76 al 82. Ah, y aparte, bueno, en cuestiones sociales también es lo mismo. La política del garrote y la zanahoria eh, sigue siendo un aparato represor, ¿no? Para los movimientos sociales. Em, y está o sea, como el caso más emblemático es el famoso halconazo, ¿no? Donde también hubo una represión al movimiento estudiantil. Pero en todo este periodo también está la guerra sucia, ¿no? La guerra con las eh, comunidades rurales, que algunas están organizadas en guerrillas, ¿no? Siempre hay como un aparato represor. Em, ok. Después vamos con Portillo, ¿no? Del 76 al 82. Aquí les... esperen, porque esta imagen, por más que yo les acomodo las presentaciones, como que la nueva plantilla nunca me hace caso. Em, bueno, a ver. Em, Luego la política económica con Portillo empieza a ser expansiva. ¿Y por qué? ¿No? O sea, llevamos mal. Pero de pronto encontramos petróleo, ¿no? Gracias también a la tecnología que estábamos importando, ¿no? Entonces hay descubrimientos de nuevos yacimientos y em, como teníamos esa tecnología, ¿no? Nos convertimos en los principales exportadores. Em, y entonces fue como que, o sea, fue como la mina de oro que no teníamos contemplada, ¿no? O sea, Pemex en ese momento eh, casi casi rescató la economía, pero también, también muchos me han puesto en su tarea, ¿no? Nos convertimos en un país monoexportador, ¿no? Obviamente exportamos más, pero nuestro principal producto, pues, o sea, y sigue siendo el petróleo, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a exportar y petróleo y barriles, no sé qué, y entonces el Estado volvió a aumentar el gasto público y los subsidios, ¿no? Que fue como, pues, no sé, como que no aprendieron de lo que había pasado el sexenio pasado, ¿no? Entonces, bueno, ya, o sea, ya estaba como declarado que esto iba a colapsar en algún momento, ¿no? Em, pero aparte, por eso yo les dije desde la primer clase de este módulo, como siempre hay que pensar que cualquier economía nacional va a estar relacionada con, em,
lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, como con las economías internacionales, no necesariamente por tratados, pero em, va a haber de alguna manera alguna relación, ¿no? Porque en el 79 la OPEP entra en crisis, bueno, hay todo un conflicto de los países petroleros, ¿no? Y México pues queda ahí embarrado, porque aunque no estaba en ese conflicto, el precio del petróleo cae, ¿no? Y entonces en vez de vender, ejemplo, tu barril a 10 pesos, lo vendías a uno, ¿no? Y entonces ya no conviene y ya no tienes el, pues el mismo presupuesto para gastar, ¿no? Para invertir en tus programas y en tus instituciones. Em, ah, bueno, aquí estaba. Ay, espera. Ahí está. ¿No? Entonces, pues lo que pasó con el petróleo en México no fue una crisis nacional, por así decirlo, no fue que, no sé, ya no hubiera petróleo, este, ya no hubiera maquinaria, lo que sea, o alguna huelga, etcétera, etcétera, sino que esto fue básicamente una crisis internacional, ¿no? Y entonces los precios, pues, cayeron. Y además ya no tienes dinero y ya veníamos como arrastrando muchos problemas, mucha deuda, y entonces aquí ya se nota, ¿no? El declive del modelo del Estado benefactor, ¿no? El Estado tan participativo tanto en la economía como en lo social. ¿No? Aquí ya no hay, ya no hay ni cómo defenderlo, ¿no? Y pues nada, o sea, esto repercute en un aumento descontrolado, ¿no? Una inflación durísima y una otra devaluación. Y aparte, pues no solo le va mal al Estado, pues también le va mal a los bancos, ¿no? Y en este caso, pues el Estado dijo, pues sí, está bien. Yo sé que no tienes dinero ahorita para pagar, entonces vamos a nacionalizar tu deuda. ¿De qué Sí, sí, o sea, aumenta la deuda también porque ya no, o sea, comprábamos cosas, comprábamos material, no sé qué, porque sabías que cada mes te daban, ejemplo, tus 100 pesos de petróleo. ¿No? Y entonces sigues comprando y ya tienes nada más 20 pesos, ¿no? Y entonces, pues ya no hay manera de sostener lo que está, tu gasto y también, pues era como, pues va generando muchos conflictos, ¿no? Sí, Laura, muy bien. Mm, mm, mm. ¿Hay alguien de este sexenio? ¿No? Todos somos muy jóvenes. Sí, yo nací en el 76. Muy bien, muy bien. ¿Y te acuerdas de estas monedas o no? Sí, claro, bastante. Y que nos alcanzaba para mucho con esto. Ay, sí, de ahora ya, un peso no, ni un peso de salsa venden. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos, ¿no? Aquí ya, casi como que no nos salimos del punto 2, ¿no? Del modelo de industrialización, hasta que de plano nos fue mal, 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 mal. O sea, como que no hubo una crítica, ¿no? A decir, a ver, ¿por qué llevamos dos devaluaciones? ¿Por qué llevamos dos crisis? No sé qué. O sea, salimos ya arrastrándonos de ahí, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Pues es parte de nuestra historia económica, ¿no? Como país, pero, pero bueno. Y, em, y pues ya. Em, entonces, bueno, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Cuando tu estado, o sea, yo una vez como que revisé, a ver, pero qué tanto estuvo el estado, ¿no? En todo. Y tenía empresas de hasta mariscos.
por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, no es solo, eh, no sé, como el mercado tan como en abstracto, era que literalmente el Estado era grandísimo, pesado y así, porque tenía toda la esfera de la vida eh, a su cargo, ¿no? O sea, un Estado que administra los mariscos, ya, o sea, eso está ridículo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa con todo eso? O sea, si el Estado ya se ve que no supo, no pudo, le fue bien mal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ahora, eh, ¿cómo se va a reorganizar la esfera económica, ¿no? Y social y política. O sea, acuérdense que cuando estábamos viendo como el cambio social, yo les dije, bueno, es que cambio no es interrupción, ¿no? Y les traje a unos amigos, ¿no? Y decía, este, no fue Marx, pero fue Bourdieu, me parece, que decía como, bueno, el cambio social significa reconfiguración. No, Wallerstein, no significa que o sea, desaparece, ¿no? Solo es una reconfiguración en las relaciones. Pero, ok, entonces vamos a ver qué onda, ¿no? ¿Qué onda con el Estado y la economía? Y aquí, poco a poco, en el 82 con Miguel de la Madrid, pues empiezan a hacer reformas estructurales, ¿no? Porque, pues ya, o sea, con esta crisis económica necesita haber cambios. Y em, estas reformas estructurales reducen la intervención del Estado, ¿no? El Estado, pues, se va a ir, o sea, de una cosa Perdón, muy... también de esa moneda me acuerdo. Sí, yo les traje cositas para que fuera menos tedioso esta parte. Em, pero sí, o sea, incluso revisar como las denominaciones, ¿no? Es interesante. Pero muy bien. No, entonces estamos con de la Madrid y el estado de ser algo como pesadísimo, choncho, ya súper lento, se empieza a pues deslindar de algunas empresas, de algunas tareas, algunas porque se privatizan y otras porque desaparecen, ¿no? Por eso es que muchas veces, o sea, como que ya las industrias son fantasmas, ¿no? O sea, como que yo vivo cerca de lo que era la refinería, ¿no? En Ciudad de México, y antes de que se hiciera un superparque y no sé qué, era así como el fantasma de la refinería, ¿no? Entonces, muchísimas industrias, muchísimos predios y lotes industriales, pues quedaron abandonados porque pues ya no tenían pues el capital para operar, ¿no? Y así fue que se pudo, o sea, que el Estado fue retomando, fue reduciéndose, ¿no? No todo se privatizó, mucho desapareció. Y entonces, pues ya, o sea, si el Estado no va a hacer, pues vamos a ver quién puede y quién quiere ser, ¿no? Entonces, esto aquí con Miguel de la Madrid en el 80, ¿no? Empieza el giro de la globalización, empezábamos a entrar al punto número 3, el momento número 3, pero todavía no llegamos, ¿no? Porque todavía hay muchas leyes donde el Estado, pues, es el único, administrador, ¿no? Por ejemplo. Em, pero pues empieza como a empezar a dar el giro para allá, ¿no? Y por ejemplo, eh, como una de las primeras, de las primeras como acuerdos o experiencias para abrirnos hacia el mercado internacional, es en el 86 se firma el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ¿no? Bueno, porque buscaba la integración en la economía mundial, ¿no? Y, eh, y pues también
estas cláusulas y estos acuerdos van haciendo que el Estado también vaya teniendo más limitaciones, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que se busca en, en, en la globalización y en la liberalización del mercado? Pues es que no haya fronteras económicas, ¿no? Es decir, que las mercancías, ¿no? Y todo. Para empezar, ay, es que está no muy raro. O sea, para empezar, el sistema de producción, ¿no? Se va a ir desarticulando, ¿no? Esta es una de las características de la globalización, la desarticulación de los procesos productivos. Es decir, si antes en un solo país hacían, este, no sé, televisiones. Ahora la globalización dice, mira, es que sale muy caro, ¿no? No sé cómo hacerlo todo al mismo, todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no tú haces las pantallas, tú haces el cable y yo aquí lo ensamblo, ¿no? Que básicamente nosotros nos dedicamos al ensamblaje de cualquier cosa, ¿no? Entonces, la globalización viene con un cambio en los procesos de producción porque va a dividir, ¿no? El trabajo, la división del trabajo internacional se va a ir dividiendo, eh, ya no por regiones, sino bueno, sí por regiones, pero por espacio o por etapa de nivel de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto como cosas bien rarísimas, como una fruta que había un meme que lo quise buscar y no, para empezar no supe ni cómo buscarlo, que eran como unas duraznos en almíbar en Europa, ¿no? Y entonces eran no, peras en almíbar, peras cosechadas en Australia, enlatadas no sé, o sea, como en Perú e importadas para Europa, ¿no? O sea, una pera, una pera, porque esta fragmentación puede salir un poco más barata, ¿no? Y también, y entonces, esto lo que necesita, ¿no? Que necesitamos y nuestra mercancía va a viajar por todos lados, es que no haya eh, fronteras, ¿no? Fronteras económicas hacia, hacia nuestros productos. Porque, pues sí, o sea, los necesitamos, no hay aranceles, ¿no? No nos cobren por llevar mis duraznos, no, mis peras de aquí por allá, ¿no? Por eso es que todos los acuerdos de, de libre comercio tienen que ver con los aranceles, ¿no? O sea, no es porque sea muy caro, sino porque se usa demasiado las fronteras. Entonces, bueno. ¿Y qué más? ¿Hay alguien entrando? Mm, dudas, preguntas. Ok. Mm, entonces, bueno, em, llegamos ya, ¿no? Como que, al menos en mi carrera, todos dicen como, Salinas, el neoliberal, ¿no? Es como el malo de la historia. Pero realmente, o sea, si se dan cuenta, es un proceso, ¿no? No es como que un día llegó Salinas y dijo, vamos a destruir el Estado, ¿no? Pues ya el Estado se destruyó solito por malas prácticas, ¿no? Pero, y también eh, este giro hacia la, adelgazamiento del Estado venía desde antes, ¿no? Entonces, en el 88 bueno, sí, a partir de la mitad de los 80 se puede decir que llegamos, ¿no? Al número 3, ¿no? O sea, como legalmente ya somos el número 3, porque
No, ¿quién anda hablando? Este es el meme. Bueno, no carguen los siguientes. ¿No? Entonces ya llegamos al modelo de liberalización. Porque aparte, este, y aparte, o sea, desde todos los sexenios que hemos visto, seguimos en el PRI. PRI, 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 ¿no? Con todos los conflictos que significa el PRI, ¿no? Y a partir de esta fecha, ¿no? Em, ya hay una crisis como pues ya había crisis sociales, ¿no? Con todo esto de la represión y todo eso, pero una crisis también democrática, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no? Que dure 100 años, no, 70 años, un mismo partido, ¿no? Em, entonces, Salinas de Gortari entra con, después pues, un fraude, ¿no? De una crisis, donde, para empezar, se cae el sistema, ¿no? Y gana, ¿no? Maravillosamente iba perdiendo y de pronto, wow, iba ganando. Em, y el gobierno de Salinas, sí fue el que, pues, se puso a negociar, ¿no? Así como de, pues mira, de toda mi cartera de empresas, te ofrezco esta, ¿no? Y a esto y a tal precio y así. No, sí fue su gobierno, ¿no? Porque o sea, facilitó la privatización de las empresas. em, pues a privados, ¿no? Y aparte no era como, no era cualquier persona, ¿no? Eran claramente pues, pues había una relación entre la esfera política y la esfera como un poco más aristocrática, empresarial, ¿no? Entonces, hay cosas como de, ay, sí, o sea, te pones a buscar y hay relaciones políticas y empresariales que son hasta familiares, ¿no? Entonces, bueno. Y por otro lado, se revirtió la reforma agraria. Ay, quedó muy apretado todo esto, pero bueno. Se crea la Sede Sol. em, Dentro de la privatización empiezan pues, a privatizarse Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Imevisión, ¿no? La banca. em, y Salinas de Gortari ¿no? Cierra su sexenio con la firma del famoso Telecán, ¿no? Que aparte fue, o sea, como que un logro. O sea, en sociología todos dicen, ¿no? Pero em, como regionalmente hablando, un tratado con Estados Unidos que haya sido como benéfico, ¿no? Para México, sí fue algo como interesante, porque, o sea, lo que se buscaba era como decir que México era un país moderno, ¿no? Ya éramos modernos, modernizados o así, y también que participábamos, ¿no? En la economía internacional. Y participar en la economía internacional no significa que te vaya bien, ¿no? Pero que ya estás participando, ¿no? Y eh, mm, 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 ahí hay otro peso, ¿no? Bueno, son 10 centavos, ¿no? Y pero por otro lado, también hubo, o sea, como graves crisis económicas, ¿no? Los ochentas en América, bueno, en general en el mundo, se llama los tristes ochentas o la época perdida, la década perdida, ¿no? Porque fue un momento donde todo así, todo colapsó. Proyectos políticos colapsaron, ese momento de las represiones y las dictaduras en el Cono Sur,
los estados benefactores desaparecen, ¿no? Pues, por mal manejo. Empieza como una parte más de liberalización política, ¿no? Entonces, hay crisis, crisis, crisis por todos lados. em, entonces es como una década complicada, ¿no? Se devalúa otra vez el peso, o sea, se quiebran los bancos, hay un quiebre de muchos bancos, ¿no? Es el famoso Fobaproa. Y pues esta crisis económica alcanzó, ¿no? Ya la esfera laboral, porque hubo muchísimos despidos y una inestabilidad laboral, pues terrible, ¿no? Aparte, quedas sin trabajo, hay crisis, sí, fue como un momento complicado. Em, y eh, esto llegó al final, pero ustedes ubican quién es él. Sí, es Luis Donaldo Colosio. Y muy bien. Justamente, ¿no? O sea, Salinas entra y sale de su administración con escándalos, ¿no? Entra después de un fraude, ¿no? Y termina o sea, no él, pero su sexenio termina con el asesinato del candidato del mismo partido, ¿no? Que aparte, pues, tenía un discurso mucho más, pues, muchos dicen populista, podríamos decirlo que sí, em, un poco más enfocado a lo social, ¿no? Y entonces, pues, es asesinado. em, y también pues es un escándalo, ¿no? Y así termina este sexenio, ¿no? Este es el sexenio donde básicamente le abrimos la puerta a la globalización, nos sentamos y decimos queremos participar y tengo todo esto para vender, ¿no? Aquí ya estamos en el punto 3, ¿no? Empezando el punto 3 y aparte presumiendo que estamos en el punto 3, ¿no? Porque regionalmente, en ese momento eran muy pocos los países que participaban, ¿no? Que tenían acuerdos económicos con Estados Unidos, ¿no? Y también, pues, porque nos queda muy cerca. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Bueno, sigamos. Ahora, em, ¿no? Ya estamos como reconociendo que ya llegamos al punto 3, ¿no? Y aparte, o sea, llegamos al punto 3 mal, o sea, mal en el sentido de que, o sea, vean, hay crisis, o sea, crisis económica, hay crisis social, ya no hay, este, ya hay una reforma agraria, ¿no? Y aparte, no va a ser una reforma agraria, pues, muy, o sea, beneficiando, ¿no? A los agricultores, sino beneficiando este nuevo proyecto de liberalización económica, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces entramos, ¿no? Padrísimo, pero o sea, entramos casi, casi porque, pues, mal, ¿no? Entramos como no en las mejores condiciones. ¿No? Y aparte, cuando no estás en las mejores condiciones, tampoco puedes, ¿cómo se llama? Em, pues no puedes negociar tanto, ¿no? Pero bueno, sigamos. Me quedó muy, muy, muy apretado esto, qué horror. Pero bueno, luego, Cedillo, ¿no? O sea, asesinan a Colosio, Colosio era del PRI, y llega Cedillo. Aquí nació su maestra en este sexenio. Cedillo
es el último, ¿no? De las administraciones priistas que llevaban 60 y tantos años en el poder, ¿no? Y pues llega después de esta crisis profunda, ¿no? O sea, que tu propio partido te asesine y aparte gane, es, o sea, es pues hasta grosero. Y Cedillo busca, ¿no? Los bancos venían mal, 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 y crea, ¿no? Pues, no, este programa para rescatar la banca privada, ¿no? Y básicamente lo que pasó es que la deuda que tenían ellos la nacionalizara, ¿no? Entonces, pues eso. Y aparte, o sea, como que pues no teníamos dinero y aparte le sumas que tenemos que pagar la deuda pues de los empresarios, ¿no? De los banqueros, que pues eran, eh, pues, pues eran intereses privados, ¿no? Además, se siguieron privatizando. Ay, 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 hablando. Sí, se convirtió en deuda pública. Ahora no puedo abrir el meme, no sé por qué, pero, pero bueno, me dice que no está disponible, pero Yo bueno, no tampoco lo pasa pude nada. abrir. Sí, no, no, sí, no, no pasa nada. Es un meme. Y aparte, además de que se fueron, o sea, de que se privatiza, más bien que se hace pública la deuda, se siguen privatizando cosas, ¿no? O sea, y a ver, ¿qué podríamos decir que significa privatizar una empresa? ¿Qué me podrían decir? Pues sí, que ya no van a pertenecer al gobierno, sino que va a ser una empresa privada la que la va a administrar, creo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Como a nivel de administración está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel económico, la ganancia va a ser privada, ¿no? Es decir, pues, no sé, yo antes tenía yo Estado, que aparte no es necesario, ¿no? Pero yo el Estado tenía mi empresa de chicles. Y entonces, pues yo con eso podía pagar, no sé, la infraestructura de la pavimentación de una calle, ¿no? Bueno, pero ahora la empresa de chicles va a ser de, del grupo no sé qué, ¿no? Y toda esa ganancia, todo ese plusvalor ya no va a entrar al Estado, ¿no? Y entonces el Estado se queda sin recursos. O sea, ya no solo es que deje de administrar cosas y empresas que a veces eran hasta ridículas, ¿no? Pero em, también es que pierde, pues, recursos, ¿no? Y también, ¿no? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más significa privatizar? Que ya no puede opinar el gobierno con respecto a si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Y aparte, así como dices que se utilizaba para las obras públicas, al hacer ya adueñarse de una obra, la agencia privada eh, podía cobrar ese uso, pues, de esa eh, de estructura pública que haya hecho. Por ejemplo, la misma calle que tú estás diciendo, a lo mejor ya no lo hizo el gobierno porque, como tú lo dices, ya no tiene recursos, pero lo hace la agencia privada, pero ya te cobra por usar esa calle. Mm, exactamente. Bueno, sí, ya nos fuimos más lejos, sí, sí, sí. Pero yo a lo que me quería referir era que también el Estado deja de proteger a los trabajadores, ¿no? Y entonces, ya, o sea, se rompe, aparte México era muy, muy fuerte y muy, o sea, como que parte de la identidad de laboral.
¿no? Que estas relaciones de clientelismo, ¿no? Donde, o sea, los sindicatos eran casi el otro, pues el otro brazo del gobierno y del partido, ¿no? Entonces se rompe esto que, o sea, fun- o sea, era malo, ¿no? Pero funcionaba, y funcionaba porque sí daba beneficios, ¿no? Y entonces se rompe porque ya va a ser a consideración de los dueños, de los privados, eh, todas estos beneficios, todos estos derechos, ¿no? Que entonces aquí es donde empieza, ¿no? Si vamos a historizar todo, porque yo les digo que todo es histórico, si vamos a historizar todo, es aquí donde también empieza la precarización. O sea, no es que antes no, ¿no? Pero que empieza más fuerte, porque pues una empresa privada tampoco te va a decir, ay, claro que sí, yo voy a crear una institución para tu vivienda, ¿no? O sea, eso a veces sí dan salud, ¿no? Eh, pero es complicadísimo, ¿no? Entonces es el momento también donde pues empiezan como a desvanecer algunos derechos laborales. ¿Quién está hablando? Ah, ahí está ya. Básicamente, esto es la globalización. Ahorita lo pongo en el PowerPoint. Em, y aparte, pues se siguen privatizando cosas, ¿no? Los aeropuertos, ferrocarriles, ¿no? Empresas, pues estratégicas, ¿no? O sea, las empresas que no generaban tanta ganancia, pues desaparecen, ¿no? O empresas que eran muy caras recuperar, desaparecen o se venden como al extranjero, ¿no? Em, ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bien. Bueno, terminamos con este y pasamos lista. No, y también en el 94, primero de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor eh, el Tratado de Libre Comercio, es el levantamiento zapatista, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué onda con el levantamiento zapatista? Lo que sea, o sea, literalmente no nos vamos a detener en esto, solo es como para mencionarlo. No, no sabemos nada. Mm, Ayer les puse, Profunda, bueno, profundamente no sé, no me acuerdo de qué fue, pero fue una guerrilla que la lideraba una persona, que no me acuerdo cuál era el nombre, pero fue muy famosa en ese tiempo, se habló mucho de ello. Exactamente las cosas no me acuerdo cómo fueron, pero sí me acuerdo que cambió todo, o sea, todo la República fue un caos con lo que ocasionan. Algo pedían, no recuerdo muy bien qué, pero sí, sí me acuerdo de ese movimiento. ok, muy bien, Aida. Gracias. A ver, vamos a ver el chat. Em, sí, ok, también dice Laura que porque estaban por la marginación. Básicamente, o sea, mm, desde antes, ¿no? Pero como que siempre el PRI manejó, bueno, el gobierno, pero el gobierno era el PRI, entonces el PRI también, manejó el discurso de la modernización, ¿no? Eh, de cómo, o sea, como que México era un país moderno, modernizado, modernizante, ¿no? Así todas las variaciones de moderno las querían tener, ¿no? Moderno, modernizante, modernizador, etcétera, etcétera. Em, o sea, y aparte ya caían en cuestiones como ridículas. No sé si han visto la película de La Ley de Herodes, ¿no? Donde es como un pueblito ahí a mitad de la sierra y llega un poste de luz, que aparte ni siquiera va a estar conectado porque no hay infraestructura.
y hacen como hasta un discurso, ¿no? De cómo es que el gobierno está modernizando y bla, bla, bla. ¿No? O sea, la idea era siempre modernizar, ¿no? Aunque fuera ridículo y no funcional. Y entonces, ¿no? En esta idea también de progreso, eh, pues el Telecán fue, o sea, de verdad se presumió como un logro, una victoria y casi, casi como que México ya había salido de la pobreza, ya éramos el país más moderno porque negociábamos con Estados Unidos, ¿no? Y entonces se levanta los zapatistas en Chiapas, que es una guerrilla, como bien dijo Aida, una guerrilla principalmente conformada por indígenas, ¿no? En su gran, gran, gran mayoría eran indígenas, tzetzales, tzotziles, tojolabales, ¿no? Donde decían como de, bueno, tú dices que somos un país moderno, ¿no? Pero eh, aquí seguimos viviendo, eh, los niños siguen muriendo por enfermedades curables, ¿no? No tenemos derechos, bla, 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 ¿no? Y entonces fue como, o sea, tenían varias, pues consignas, ¿no? Principalmente tierra, trabajo, salud, educación, ¿no? Porque históricamente, ¿no? Y no solo en México, a las comunidades indígenas se les ha marginado, se les ha excluido, ¿no? De todas estas políticas que yo les hablé, padrísimas, que el Estado eh, había creado, ninguna llegó a las comunidades indígenas, ¿no? Ninguna, eh, o sea, las políticas públicas que se crearon en los 60, 70, 80 quizá, no, 80 ya no, crearon la clase media, ¿no? Pero las comunidades indígenas estaban en un abandono total, ¿no? Y entonces por eso se dice que evidenció tensiones sociales. Y como dijo Aida, o sea, fue como el boom, o sea, o sea, lo que significó para la izquierda el levantamiento zapatista fue casi casi una esperanza, porque como les decía, los ochentas fueron horribles, ¿no? Socialmente, no solo en México, en todo el mundo, este, y em, un movimiento, un levantamiento, aparte reivindicando también tradiciones, ¿no? Lenguas indígenas, etcétera, etcétera, era, pues era muy novedoso cuando todo ya se sentía como muy perdido, ¿no? Y bueno, el líder era Marcos, ¿no? Que eh, no, en realidad nunca han pensado, ajá, Rodolfo dice los derechos de pueblos indígenas, Marcos, que aparte em, tienen, tienen como cuentos y cosas muy bonitas, yo se las recomiendo. Son muy graciosas algunas, ¿no? Ya no son una guerrilla, son más como una organización, un movimiento. em, y por ejemplo, ellos a través claramente del apoyo internacional y nacional, han construido autonomía y tienen escuelas autónomas, clínicas autónomas, ¿no? Como que dejaron de buscar em, pues el permiso del gobierno, ¿no? Porque históricamente, o sea, y no decían, ah, pues Cedillo o ay, Salinas, ¿no? O sea, dijeron, históricamente siempre nunca nos han dado nuestros derechos, entonces los vamos a hacer nosotros mismos, ¿no? Expropiaron algunas tierras y que aparte tierras que les habían quitado, ¿no? Y ellos se han formado, tienen sus propios maestros, tienen sus propios médicos, también tienen equipo, ¿no? No sé cómo se llaman, pero quizá algún equipo de ultrasonido, etcétera, etcétera. No sé si son una república socialista, porque aparte están muy peleados con esa parte de la izquierda por muchas cosas, ¿no? Entonces ellos solo buscan la autodeterminación.
¿no? No se consideran socialistas, solo se consideran como indígenas, ¿no? Y eso abarca muchísimas cosas, ¿no? Y ha sido, pues es interesante reconocer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar lista porque luego se me va, corremos mucho. Venga. Ah, ¿dónde están ustedes? Acá, ¿dónde está el chat? Ay, no, no, es el meme, no, nada que ver, espérenme. Eh, no hagan caso, es este. Ah, ¿me ven? Ay, Dios mío. Sí. Ay, espérame, estoy teniendo problemas, no sé por qué. Voy a sacar aquí. Ahí está. Ya volví a mandar el. Bueno, el socialismo de China es una cosa bien rara y China es que Ashley puso que China es socialista, pero plot twist, China no es socialista. China es lo más capitalista que hay en el planeta, pero no le digan a ellos, porque nos quitan nuestros teléfonos chinos. Entonces, pasen lista, no sé por qué me sacó la, la presentación. Pasamos lista, 2 minutitos y seguimos porque nos falta mucho. Y es que yo no paso lista al principio porque no todos se llegan al principio. Entonces, pues sí, nos tenemos que esperar. A ver, listo. Vamos a ver cómo vamos. A ver si puedo volver a... Son 9. Falta alguien de pasar lista, no sé quién, pero vamos a seguir. Ok. Entonces, a ver, vamos a seguir con los sexenios, ¿no? Después voy a meter mi cuchara como siempre y yo creo que ya, porque, o sea, por hoy, ¿no? Ahora sí nos está comiendo un poco el tiempo, pero van bien con sus tareas. O sea, en realidad yo no tengo como problema. Y si se dan cuenta, nos estamos yendo rapidísimo, ¿no? Pero bueno. Em, pero mi cuchara sí la voy a meter. Entonces, ay, ¿por qué no me deja? Ahí está. Después, ¿no? Tenemos Cedillo y llegamos al siglo XXI con Fox. Fox rompe la larga, eh, pues la larga trayectoria del PRI, ¿no? Más de 70 años en el poder, y llega el PAN, ¿no? Que ustedes ya lo revisaron, ya vieron un poco de su historia, de su postura política, etcétera. ¿No? Llega Fox y se convierte como en una esperanza de que sí existe la democracia en México, ¿no? Porque pues es la transición democrática, etcétera, etcétera.
Y en realidad llega porque el PRI ya estaba también en crisis, ¿no? Aquí ya, ya estamos definitivamente en el punto 3, no nos hemos ido del punto 3, ¿no? Quizá está más feo el punto 3, pero seguimos ya en el punto 3. Eh, pues Fox, ¿no? Es un empresario, viene de un partido de empresarios, eh, ahí dice que es su paisano, ¿no? Y pues, aparte de un momento donde, o sea, previamente se estaba privatizando algo, llegan los empresarios y pues hay muchísima apoyo a la iniciativa privada, ¿no? Bien, esta moneda ya la conocemos todos, ¿no? Ya no pueden ser tan chiquitos después de Fox. Nuestra economía, ¿no? Aunque ya somos un país globalizado, moderno, padrísimo, pues nuestra economía está en dependencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, antes pues éramos monoproductores y ahora no es que seamos monoexportadores, ¿no? De que solamente o monocomercializadores, pero mucha de nuestra economía se basa pues en nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Y aquí se evidenció. Y se siguieron privatizando cosas, ¿no? Ya eh, la más famosa, ¿no? Fue Mexicana de Aviación, ¿no? Que aparte estuvo por años en huelga, peleando, porque, o sea, esto de que se privatizaron cosas, no solo fue como, ay, esto ya no es del Estado, ahora esto es mío. No, fue como deshacerse de, de contratos laborales, el sindicato, ¿no? Como una desaparición de también derechos, ¿no? Y tampoco eran como de, ay, ok, cuesta 5 pesos tu empresa, te las doy, ¿no? Hay veces que ni siquiera había un intercambio justo, ¿no? Pero bueno, que también era lo que peleaban los de Mexicano. Fox fue, pues en realidad todos, ¿no? Pero como que se le recuerda, al menos en América Latina, como uno de los presidentes como con más conflictos eh, como a nivel diplomático latinoamericano, ¿no? El famoso con Fidel Castro, ¿no? Cuando le dijo, bueno, comes y te vas. Comes y te Eh, vas, es famosísimo. Ujú. O cuando, o sea, aparte también como cosas como súper racistas, cuando dijo así como de que, pues en toda esta tensión que todavía existe, ¿no? De los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar ilegales, él, en su criterio para defender a, pues la economía, no sé, dijo como, no, sí, es que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer, ¿no? Y es como, o sea, no sé, demasiado funable esos comentarios, ¿no? Todavía no existían las redes sociales tan fuertes, pero si no, esto estaría funadísimo. De todas maneras lo siguen funando, pero ya no es tan Siempre, pública su siempre imagen. muy imprudente con sus comentarios. Y lo que sí es que buscó tener una mayor integración comercial y tecnológica, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, creo que aparte como que coincidió bastante bien cuando, o sea, que llegara, ¿no? Un empresario en un momento donde todo se estaba ya privatizando, donde se buscaba muchísimo más la competencia, más que el desarrollo, ¿no? Buscar que México fuera un país, competitivo y no desarrollador. Bueno, nunca se buscó que fuera desarrollador. Em, y bueno, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que Fox llegó con el terreno preparado, ¿no? Ya estaba todo privado, bueno, ya estaba como la cultura de la privatización, él buscaba ayudar, fomentar la iniciativa privada, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Estuvo interesante. Dudas, preguntas, ya llegamos a este siglo, nos echamos un montón de
de historia. Lo intenté hacer muy, 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 muy tranqui, pero ¿alguna pregunta, comentario, queja? Mm, vamos bien. Ok, ¿qué hora es? Ah, sí, bueno, no sé si ya leyeron todo, pero está largo, ¿no? Nuestro contenido esta vez está largo. Este, pero bueno, vamos bien. Entonces, vamos a ver. Aquí, antes de seguir, ¿no? Voy a meter yo mi cuchara. Traje un amigo. Este es de mis mejores amigos, de hecho. Em, y básicamente venimos, ¿no? Con mi compa. Este no es mi amigo, este es mi compa compa, ¿no? Y vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a pensar, bueno, no sé si ustedes consideran que esta globalización y nuestra situación es como la más eh, ideal, ¿no? Em, yo creo que no, ¿no? Porque aparte tenemos problemas muy fuertes, muy horribles eh, actualmente, ¿no? Que aparte podemos historizar. Em, pero bueno, ¿no? O sea, una cosa, yo les dije, no hay política económica sin política teórica, sin teoría política, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué onda? ¿No? O sea, llegamos a la globalización. Tenemos el Telecan, ya tenemos más tratados, se han reformado algunos tratados y llegamos al primer mundo. O sea, tenemos la misma calidad de vida, la misma calidad laboral, de salud, de esperanza de vida que Europa, ¿no? Por ejemplo. No, no, o sea, creo que todos podríamos concluir que no. Entonces, pues después de todo esto, eh, hay muchas personas, ¿no? No solo mi compa, que han pensado, ¿qué onda? ¿Por qué estamos así si ya, o sea, si ya privatizamos todo, si ya tenemos un Telecán, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no nos va tan bien? ¿Por qué somos de los países con mayor desaparecidos en un país que no está en guerra? ¿No? A ver, ¿alguien dice algo? Existe mucha corrupción también. Bueno, la corrupción es funcional al sistema. O sea, pero bueno, sí, sí también. Em, les presento a mi compa Marini, Mauro Marini. Él sí es mi amigo, mi compa, mi crush. Pero Marini, Mauro Marini era un brasileño teórico que tuvo que huir de Brasil por la dictadura, ¿no? Y se puso a pensar como, a ver, ¿en qué fallamos, no? Así en este momento ya de pues derrota, ¿no? De la izquierda fue como, a ver, ¿qué pasó? ¿Y por qué sigue pasando así? Bueno, Marini dice que todo esto se piensa, eso fue mi perrita, todo eso se piensa desde eh, lo que yo estudié, que es la teoría latinoamericana, ¿no? Pero a mí me funciona bastante para trabajar México, ¿no? Porque pues, estamos aquí. Entonces, México o América Latina no está rezagada, no necesitamos modernizarnos, ¿no? Porque, o sea, no necesitamos una máquina más nueva, no necesitamos un tratado más padrísimo, no necesitamos la tecnología de punta, porque no es que no estemos atrasados, sino que hay algo que, ay, no, bueno, me salió mal. Em, Globalmente, ¿no? Hay unos estudios que se llaman de centro y periferia. Entonces,
Pensemos, ¿no? Que, vamos a ponerlo así como, este es el centro, ¿no? Primer mundo. Y por otro lado, van a aparecer distintas periferias, ¿no? Llámese América Latina, llámese México, llámese Asia, África, o, por ejemplo, llámese Ciudad de México, ¿no? Que creo que es algo como que podemos visualizar mejor. Llámese Ciudad de México y eh, Ecatepec, Chalco, este, Whisky Lucan, eh, eh, Tlalnepantla, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, México, América Latina, Chalco, ¿no? Estén rezagadas o necesitemos algo más, sino que están integradas en esta relación. O sea, para que haya un primer mundo, debe haber un tercer mundo. Así, para que haya un centro, debe de haber periferia, ¿no? Y entonces, em, no es que estén, no es que no estén, no es que estén atrasadas, no es que no estén siendo parte del sistema, es que el sistema necesita las periferias y están integradas como periferias, ajá, como capitalismo en el capitalismo global, ¿no? El capitalismo es algo internacional y por un lado, por ejemplo, pensémoslo en Ciudad de México, qué es lo que dan las periferias a Ciudad de México? La mano de obra, ¿no? La clase obrera. Y es lo que pasa también en, en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que le damos? Eh, Mano de obra, materia prima, ¿no? Y entonces Marini dice, no es que estemos rezagados, no es que no entremos al capitalismo todavía, nuestra tarea, ¿no? Como países de la periferia, es dar materia prima, barata, aparte, fuerza de trabajo, ¿no? Lo que permite que el centro se desarrolle, lo que permite que el centro funcione, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensar como un sistema donde, un sistema que es injusto y no equitativo, porque necesita que no sea justo, ¿no? Necesita que haya un centro y ese centro consume, ¿no? Consume materia prima y fuerza de trabajo que no va a hacer, ¿no? Pero la va a necesitar de otros lados. Y por otro lado, eh, también Marini, ya después de la derrota de las Easy, dice, a ver, que es básicamente lo que ya les había dicho, ¿no? La industrializar América Latina no funcionó porque la tecnología era importada y porque, pues en realidad, o sea, era muy costoso industrializarse, ¿no? Y esto de que industrializarse no era ser primer mundo. O sea, hay creo que una canción que dijo como fuimos potencia mundial. No, nunca lo fuimos, nunca lo seremos, ¿no? En el capitalismo no hay, nunca seremos potencia mundial, ¿no? Bueno, económicamente, pero eh, eso, ¿no? Eso, Marini dice como que no hay, o sea, no nos va a ir bien, ¿no? Estamos destinados, económicamente y políticamente, porque aparte esta configuración de centro-periferia es histórica, ¿no? Y, y entonces Marini dice, estamos, o sea, como condenados a ser periferia, ¿no? Y podemos ser una periferia pues como justa, ¿no? Por así decirlo, pero seguimos siendo periferia, ¿no? Y entonces Marini en su momento más radical, ¿no? Que aparte, con, eh, tomémoslo desde su contexto, Marini venía de ser perseguido, venía de la izquierda latinoamericana, etcétera, etcétera. Y Marini dice como que la única, la única manera como de salirse de esta relación es la revolución.
¿no? Así, acaba así como que su tratado político diciendo como que levantémonos en armas. Está muy bueno, ¿no? O sea, yo no les digo eso, ¿no? Pero, eh, ay, Aida, tu perrita es como la mía. Este, pero, ¿no? O sea, es interesante que diga, no hay salida, ¿no? Esto, por más tratados y por más máquinas modernas que tengamos, nunca vamos a dejar de ser periferia. Y eh, hay una cosa que dicen que es dialéctico, ¿no? Que es algo que se usa mucho en la carrera, que es como hay una relación donde se forma, o sea, que son varias o más partes, donde se forman y se constituyen y se alimentan, ¿no? Como lo de centro-periferia, ¿no? Y entonces, ya hablando de como en un vocabulario más de desarrollo y subdesarrollo, él dice que a mí se me hace algo muy potente y algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque no es solamente, este, pues, una cuestión de partidos o de, o de, o de políticos, ¿no? Eso, o sea, estamos configurados en un sistema internacional, ¿no? Económico y político, ¿no? Y entonces lo que él dice, y que es con lo que quiero cerrar, es que el desarrollo del centro, ¿no? De los países del centro, de las ciudades del centro, ¿no? Implica y requiere, o sea, requiere, no es como que eh, sea opcional, requiere el subdesarrollo de la periferia. Es decir, es, o sea, es pues un estado muy, pues muy inequitativo, ¿no? Un sistema muy inequitativo. Y entonces, considerando esto, hay que pensar que el subdesarrollo no es un atraso, no es algo o sea, que aparte es como una carrera interminable donde siempre queremos ser como desarrollados y nunca llegamos, ¿no? Eh, Sino que es producto del desarrollo capitalista, ¿no? Y eso, o sea, la verdad es que lo dice más padre porque aparte es como más poético y no sé qué, y termina como súper inspirador. Yo acabé como de, ¡ah! ¿No? A mí su texto me encanta, ¿no? Pero, o sea, y yo no digo como sí, la salida es una revolución, ¿no? Porque aparte ya creo que ya no hay espacio para eso, pero sí es interesante pensar en un sistema económico donde no haya relaciones de centro-periferia, ¿no? Considerar que aquí pues ya no hay más que hacer, ¿no? Sino que tenemos que crear otro estilo internacional, ¿no? Está interesante. Eh, Y bueno, esto lo escribió en los 90, 80, 90, no me acuerdo, pero la propuesta se mantiene. Muchos, bueno, sí, em, pero ok. Entonces, ¿qué hora es? Sí, ya vamos a dejarlo aquí. La próxima clase, mm, porque el 27 abrimos módulo. Ay, Dios mío. Nos faltan los últimos ¿qué? 3 sexenios. em, y nos faltan todas las instituciones económicas que, que menciona el contenido. Vamos a ver, o sea, porque sí quiero retomar los últimos sexenios, ¿no? Porque creo que podemos participar mucho mejor, pero chance y no vemos por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, ¿no? Porque aparte no, su tarea no es de eso, entonces no es tan necesario quizá, pero sí quiero como fomentar un poco la participación, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahorita, que cada quien va a tener pues, su punto de vista, sus experiencias, etcétera. Entonces, bueno, avanzamos un montón, un montón. Nos echamos todo el PRI,
Em, pero vamos a dejarlo hasta acá y em, hagan sus tareas. Em, ya vi que hay alguien que sí tiene una tarea en borrador. Por favor, acuérdense, si subieron la tarea y se fue automáticamente en borrador, mándenme un correo para yo hacer un reporte porque algo está fallando en plataforma, ¿ok? Pero bueno, entonces nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Vayan haciendo las tareas. Ya el miércoles se abre módulo 4, así que estén atentos, atentas. Y cualquier cosa nos vamos mensajeando. Buenas noches, chicas. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bye bye.